Gloria al Hijo, Señor, en esta hora. Gloria a Jesús, Señor, en este lugar, porque Jesús es lo mejor que Dios nos ha podido entregar. Jesús es lo más grande que hemos podido recibir, Señor. Jesús es lo más preciado que podemos tener en nuestras vidas, Señor. Por eso damos gracias, Señor, en esta hora. Que el Hijo, Señor, pueda ser glorificado, Señor, en esta hora y en este lugar, Señor. Oramos, Padre, para que tome el control de este mensaje, Señor, de cada palabra, de cada escritura que podamos leer, Señor. Que usted pueda tomar el control de mi vida, de todas las cosas, Señor. Que pueda sacar de este lugar toda distracción, toda cosa, Señor, que nos pueda distraer de tu palabra, Señor, y de lo que tú tienes preparado para nosotros, Señor, en esta hora. Señor, en el nombre de Jesús se lo pedimos y le damos gracias. Amén, amén y amén. Bueno, hermanos, como ya hemos ido estudiando, estamos viendo el libro de Hebreos, ¿ya? ¿Se recuerda un poco lo que hemos visto? Ya vamos en el versículo 5, pero ya hemos visto 2 mensajes, ¿cierto? Hemos hablado mucho sobre el Hijo, ¿ya? El Hijo como profeta, como sacerdote, como rey. Y hemos hablado principalmente de la deidad de Cristo, ¿cierto? Lo que más se ha recalcado en el principio de este libro y a lo largo de todo el libro es quién es Jesús, quién es Cristo, quién es Jesucristo. Y es algo muy importante para cada uno de nosotros, hermanos, el entender quién es Cristo. ¿Quién es Cristo para ti? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Te has hecho esa pregunta alguna vez? ¿Quién es Jesús para mí? Algunos dicen que fue un profeta. Algunos dicen que fue un buen maestro. Otros dicen que era simplemente alguien que tenía una moral y una ética perfecta, ¿cierto? Pero para ti, ¿quién es Cristo? ¿Quién es Jesús? El escritor de Hebreos, que nadie sabe quién escribió Hebreos, pero él comienza colocando al Hijo en su posición, en esa posición de reinado, de gobierno, hablando sobre el Hijo, hablando sobre Jesús y dejando en claro quién es Jesús. Amén. Jesús es Dios. Amén. Creo que lo que más he repetido en estos mensajes es que Jesús es Dios. Amén. Y los que me han escuchado quizás en círculos más cercanos saben que es lo que más repito. Jesús es Dios. Porque Dios me ha convencido de eso a través de su propia palabra. Ya no tengo dudas de decir que Jesús es Dios. Amén. Y sé que creyendo eso, aferrándome a eso, Dios me va a ayudar, Dios me va a salvar y Dios va a estar conmigo. Pero es importante que reconozcamos a Jesús en toda su plenitud, en todos sus atributos. No solamente como aquel que hace milagros, no solamente como aquel que nos alimenta y multiplica los peces, sino que aquel como Señor, que le debo mi vida, le debo obedecer, pero también como mi Dios, que me da salvación, ¿cierto? El mensaje del día de hoy tiene que ver con Cristo y la superioridad de Él sobre los ángeles, ¿ya? Cristo es mayor que los ángeles, ¿ya? Vamos recién en el versículo 5, que el Señor nos ayude a poder profundizar y entender muy bien el libro de Hebreos, ¿ya? Pero hoy nos vamos a detener desde el versículo 5 hasta el 14, así que si tiene su Biblia, por favor, ábrala, y si no la trajo, va a estar proyectado ahí el texto. Hebreos capítulo 1 del 5 al 14, dice así: porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez, yo seré a él padre, y él me será mi hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Más del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obras de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás,
y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son los espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Amén. En estos versículos, hermanos, vemos muchas razones por las cuales Cristo es mayor que los ángeles. Quizá para nosotros es normal y ya lo entendemos, ¿cierto? Pero hay que entender la mente del judío de esa época, la mente del pueblo de Israel, que para ellos los ángeles era un tema cotidiano, era un tema importante. ¿Por qué? Simplemente porque ellos reconocían quiénes eran los ángeles, por supuesto creados por Dios, pero los reconocían como seres espirituales, seres poderosos, seres que estaban en la presencia de Dios, seres que estaban cantándole a Dios, seres que muchas veces venían a la tierra, ¿cierto? Y hacían cosas. Ellos entendían su historia, dentro de su historia hay muchos casos de ángeles que vinieron a la tierra, ¿cierto? Si uno lee el Antiguo Testamento se puede encontrar con eso. Entonces para ellos era algo normal, era algo que ya lo conocían. Nosotros no solemos hablar mucho de los ángeles. Sabemos que son seres creados por Dios, ¿cierto? Sabemos que son seres que ministran en la presencia de Dios y también sabemos que Dios usa a sus ángeles muchas veces para guardarnos, muchas veces para protegernos, muchas veces para librarnos de accidentes, aunque no nos demos cuenta. Aunque muchas veces no nos demos cuenta, hermanos, Dios obra y obra a través de sus ángeles. ¿Ha estado cerca de tener algún accidente en su vida? ¿Y se ha salvado y le da la gloria a Dios? Quizá un ángel le ayudó en ese momento. Quizá un ángel estuvo al lado de usted. A nosotros nos han librado muchas veces en las mañanas cuando salimos a trabajar. Pero ahí vemos la mano de Dios. Y uno dice, gracias Señor. Y en esas ocasiones cuando Dios hace mano de estos seres espirituales, por supuesto que no podemos ver, pero que están ahí, al servicio de Dios. ¿Qué es un ángel? Etimológicamente hablando, un ángel es un mensajero. Es aquel que porta un mensaje, ¿cierto? Y también, si vemos la historia bíblica, vemos a muchos ángeles entregando un mensaje, ¿cierto? ¿Quién se presentó a María de las mujeres cuando fueron a visitar la tumba de Jesús? Un ángel. ¿Quién batalló por el cuerpo de Moisés? Un ángel. Muchas veces, hermanos, Dios ocupa ángeles para entregar un mensaje. Pero ahora nos tiene a nosotros para poder entregar el mensaje. La misma función, el mismo rol, el mismo trabajo. Por supuesto no tenemos alas ni muchos ojos, pero sí podemos entregar el mensaje y somos portadores de una verdad que debemos proclamar. Y creo que si entramos en este tema de los ángeles, me atrevería a decir que ellos están ansiosos por bajar a la tierra y predicar, y hablar, y proclamar, pero no pueden. ¿Por qué? Porque Dios puso a su iglesia para hacer esa labor. Imagino que les deben picar las alitas por volar aquí y predicar, pero estamos nosotros. Estás tú, estoy yo, para poder hacer esa labor. Pero es interesante ver el libro de Hebreos cómo va tocando cada pilar que es fundamental, en este caso para un judío, ¿cierto? Pilares esenciales en su vida. Los ángeles, Moisés, la ley, el sacerdocio. Y va poniendo a Cristo como superior en cada uno. ¿Son importantes los ángeles? Sí. ¿Son poderosos los ángeles? Sí. Pero Cristo es mayor. Cristo es superior. Y vamos a ver 5 razones el día de hoy de por qué Cristo es superior a los ángeles. Amén. Primero, Cristo es mayor que los ángeles por su título de Hijo de Dios. ¿Ya? Cristo es mayor que los ángeles por su título de Hijo de Dios. Hebreos capítulo 1, versículo 5. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás?
mi hijo eres tú. Yo te he engendrado hoy. Y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Y este texto, hermanos, es un texto que han malinterpretado muchos durante mucho tiempo. No sé si usted le ha tocado hablar con personas que sean de otra denominación, que no crean en la deidad de Cristo. No voy a decir el nombre de la denominación, pero ¿le ha tocado hablar con personas que niegan la deidad de Cristo? Que dicen, oye, Jesús no es Dios. Jesús no es Dios. Dios hay uno solo. ¿Ha escuchado eso? ¿Le ha tocado conversar con personas así? A mí sí. Y muchas veces, hermano, sacan este texto para decir que Cristo fue engendrado por Dios, por lo tanto, no es Dios. Y es una verdad que se ha ido propagando en este mundo. A tal punto que una vez un pastor me mostró una canción infantil que decía que Cristo fue engendrado y que fue creado por el Padre. Una canción cristiana infantil. Entonces, es un tema delicado, es un tema, por supuesto, interesante, pero importante. ¿Por qué? Porque muchas veces podemos sacar esta verdad de nuestra vida, esta verdad de nuestro corazón, de nuestras mentes, y comenzar a negar la deidad de Cristo. Solamente tenerlo en nuestra vida como aquel que bendice, como aquel que me puede ayudar. Pero no es así. Cristo es Dios. Jesús es Dios. Y este texto, hermano, este texto, si uno lo estudia, uno lo lee detenidamente, nos damos cuenta que lo que quiere dar a entender es esa relación de Dios como Padre con Cristo, como Hijo. Si usted lee otras versiones, se va a dar cuenta de eso. ¿Qué se resalta? ¿Qué está implícitamente ahí importante? La relación del Padre con Cristo como Hijo de Dios. Para nosotros eso es simple de entender, ¿cierto? Jesús es el Hijo. Pero esa fue la razón por la que mataron a Jesús. ¿Por qué una declaración tan simple puede ser una declaración tan grave? Uno lo podría pensar y uno podría preguntar. Y ahora volvemos a la mente del judío. Vamos a dibujar a un judío aquí, vamos a entrar en su mente para poder entender estas cosas. ¿Por qué los judíos querían apedrearlo? Lo perseguían cuando escuchaban estas cosas. Vuelvo a decir, nosotros en una simple lectura, Hijo de Dios, lo creo, por fe, lo recibo y lo enseño. Pero para un judío, escuchar a alguien decir, soy el Hijo de Dios, estaban escuchando a alguien decir que era igual a Dios. La misma naturaleza, la misma esencia, los mismos atributos. Imagínese la mente de ese judío promedio, fariseo, escuchando estas palabras. ¿Qué pasaba por su mente? Es un blasfemo, está blasfemando contra Dios, ¿cierto? Pero sabemos que Jesús no era mentiroso, no estaba loco, no era lunático, no era mentiroso. Entonces podríamos decir que Jesús dijo la verdad. Por supuesto, Jesús no es el Hijo de Dios en el mismo sentido que nosotros percibimos a un padre con su hijo, ¿cierto? Por supuesto, hay una obra milagrosa dentro de este tema que tiene que ver con el Espíritu Santo, ¿cierto? Pero Jesús es el Hijo de Dios en el sentido de que Cristo se manifestó de forma humana en esta tierra. Se despojó, ¿cierto?, de toda su divinidad, de toda su deidad, y vino a esta tierra. Vino a un pesebre, vino a un lugar quizás insalubre, y nació ahí. Juan 1:1, lo hemos leído muchas veces, lo hemos leído también en Hebreos, pero lo vamos a volver a leer. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y en el versículo 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria,
gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Jesús es el Verbo, Jesús es el Logos, Jesús es la palabra encarnada de Dios. Pero le costó su vida, porque el mundo en ese momento no le entendió, no le recibió, no lo entendieron. Y quizá nosotros en un principio tampoco lo entendimos, ¿cierto? No es fácil comprender estas verdades. No es fácil. Por eso uno ora a Dios y le pide a Dios que nos abra el entendimiento para poder abrazar esto. Porque yo puedo decir, sí, lo creo, Jesús es Dios, pero mi vida reflejar otra cosa, ¿cierto? Si yo digo que Jesús es mi Dios y es mi Señor, debo obedecerle. Debo estar atento a lo que Él quiere, ¿cierto? Hermano, si uno se pone nervioso cuando ve una patrulla, un vehículo militar en la calle, ¿le ha pasado? Como que se para derecho, si va manejando baja la velocidad, ¿cierto? ¿Cuánto más aquel que es Señor de nuestras vidas? ¿Cuánto más aquel que es dueño de todo el universo, de toda la creación? Si decimos que Jesús es Dios y es nuestro Señor, debemos vivir como Él dice que debemos vivir. Jesús es el Hijo de Dios en cuanto fue concebido por el Espíritu Santo, lo que les dije hace un momento. Lucas capítulo 1, versículo 35. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Una obra totalmente milagrosa. Nacimiento virginal de Jesús. Y creo que el texto es claro, ¿cierto? Lo voy a volver a leer. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. ¿Sobre quién? María. Y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, y por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y como dijimos hace un momento, ser el Hijo de Dios significa tener los mismos atributos de Dios. Ser el Hijo de Dios significa tener la misma esencia, la misma naturaleza, las mismas cosas que le pertenecen a Dios. Estaban en el Hijo. Están en el Hijo, por supuesto. Dios es omnisciente, el Hijo también. Dios es todopoderoso, el Hijo también. Jesús es omnipresente, Dios, Jesús también. La misma esencia, los mismos atributos, la misma naturaleza, hermano, de Dios están presentes en Cristo. ¿Cuál es la diferencia? Que Cristo no siempre acudió a su naturaleza divina, sino que también tenía que cumplir otra naturaleza, ¿cierto? Muchos dicen y enseñan que Jesús se movía de una naturaleza a otra, ¿cierto? A ratos era hombre porque lloraba, porque comía, ¿cierto? Y a ratos era divino porque hacía milagros, sanaba, ¿cierto? Pero están mal. Nunca abandonó una naturaleza. Jesús 100% hombre, 100% Dios, en todo momento. Pero hay que saber identificar en los textos, en la Biblia, cuando está hablando de su naturaleza humana y de su naturaleza divina. Si las separamos, no conocemos a Jesús. Si las separamos, solamente estamos viendo una parte de todo el panorama. Pero Jesús era 100% hombre y 100% Dios. Por eso hacía milagros con poder. Y por eso al mismo tiempo disfrutaba de un buen pescado allí al fuego. ¿Sí o no? Jesús lloró porque se compadeció. Tenía dolor. Su amigo había muerto. Y se había compadecido por las personas que estaban ahí llorando a Lázaro. Lloró. Pero al mismo tiempo, ¿qué le dijo? Lázaro, levántate.
Se levantó. Porque el Hijo tiene autoridad. El Hijo tiene poder. Vuelvo a decir, Jesús es Dios. Y no me voy a cansar de repetirlo, aunque diga, hermano, está repitiendo mucho eso. Se volvió repetitivo. No me importa. No me importa. Jesús es Dios. Y creo que cada uno de nosotros debe tener esa convicción. Si no la está, falta algo. Juan 19, versículo 7. Lo que comentábamos hace un momento. Ser el Hijo de Dios significaba ser la misma esencia. Es por este motivo que los judíos mataron a Jesús tratándolo de blasfemo. Juan 19, versículo 7. Los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo Hijo de Dios. Y ellos estaban citando Levítico. Pero si uno lo lee detenidamente, vemos que no entendieron a Jesús. Y como bien dice Juan, amaron más las tinieblas que a la luz que había venido al mundo. Los judíos le dijeron, nosotros tenemos una ley, la ley de Moisés, ¿cierto? Y según nuestra ley debe morir, porque estaba blasfemando. ¿Pero por qué blasfemaba? Y esto es lo que decían ellos. Porque se hizo a sí mismo Hijo de Dios. Y eso comprueba todo lo que hemos dicho, ¿cierto? Ahora, se equivocaron ellos, pero lo mataron de igual manera. Pero la historia de Jesús no acaba ahí. La historia de el Hijo de Dios no acaba ahí, sino que desciende a las profundidades de la tierra y resucita con poder, ¿cierto? Resucita con el poder del Espíritu Santo y renace de entre los muertos. Y aparte va a buscar a todos aquellos que estaban ahí esperando, que murieron en bajo a esa promesa, ¿cierto? Por esto, hermano, es importantísimo entender para nosotros quién es Jesús, quién es Cristo y qué estoy haciendo con esa verdad. Que les vuelvo a decir, si simplemente digo que Jesús es Dios, pero luego mi vida muestra otra cosa, de nada me va a servir. Y aparte los de afuera van a decir, este es un falso. Se dice ser cristiano, pero mira cómo vive. No voy a ir a la iglesia porque son todos iguales. ¿Has escuchado eso? Pero eso es culpa nuestra, porque tenemos una doble vida. Acá nos vemos bien, nos vemos bonitos, levantamos nuestras manos, cantamos, pero en casa, nuestros vecinos, en el trabajo, mis compañeros de trabajo, ¿qué pueden decir de mí? ¿Saben que soy cristiano? ¿Saben que voy a la iglesia? ¿Saben esas cosas de mí? ¿O ven a una persona camuflada, como se dice? No, hermano. Si yo creo esta verdad y enfatizo esta verdad, se debe ver reflejada en mi vida, en mi trabajo, en mi familia, con mi esposa, con mis hijos, si tuviera hijos. Pero igual, se debe ver reflejado nuestra fe, nuestras palabras, nuestras convicciones. ¿Usted cree en Dios? ¿Cree en Jesús? ¿Su vida lo refleja? Y ahí está el tema. Ahí está la pregunta, ahí está la disyuntiva, el dilema. ¿Qué clase de creyentes somos? Vuelvo a hacer una pregunta. ¿Qué significa para nosotros que Jesús sea el Hijo de Dios? Porque creo que ya entendemos, ¿cierto? Hemos leído el texto, entendemos. Pero ¿qué significa para nuestra vida que Jesús sea el Hijo de Dios? ¿Qué hacemos con eso? ¿Me voy igual a mi casa? ¿Me quedo igual? ¿Qué provoca en nosotros? ¿Qué provoca en ti el decir, el abrir tu boca y decir que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Qué provoca en ti? ¿Qué pasa en tu mente? ¿Qué pasa en tu corazón? Lo primero que debería pasar es darnos confianza, hermano. Confianza de
Aquel que hizo la obra es Dios. Aquel que hizo la obra, aquel que murió por nosotros, es Dios. Por lo tanto, mi fe no está fundamentada en el hombre, sino que en Dios. Y tengo confianza, tengo certeza, tengo seguridad de aquel que me llamó, que me arrastró, porque yo quería ir para el otro lado, pero Él me arrastró y me dejó en su redil. Que Jesús sea hijo de Dios, que sea Dios, me da confianza a mí de que la obra que Él hizo es perfecta, de que no murió cualquier persona en la cruz, murió un santo, inocente, sin pecado, sin maldad, sin tinieblas, y que resucitó el tercer día. Ahí está mi fe, ahí está mi confianza, ahí está mi seguridad. Y puedo decir libremente que entrego toda mi vida a aquel que resucitó por mí, que murió por mí. Si hubiese sido un simple ser humano, no hubiese resucitado. Si hubiese sido un simple ser humano, quizás se hubiese dado por vencido en la cruz. Pero Él siguió adelante. Siguió adelante y siguió adelante. En silencio y siguió adelante. Y cuando podía decir algo y podía decir que descendieran los millares de ángeles del cielo y los acabaran a todos, dijo: Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. No saben que estaban matando al Hijo de Dios, al Mesías que tanto esperaban. Confianza y seguridad en aquel que hizo la obra. Punto número 2. Cristo es mayor que los ángeles porque recibe toda la adoración. Cristo es mayor que los ángeles porque recibe toda la adoración. Hebreos capítulo 1, versículo 6. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Una orden de parte de Dios: adórenle todos los ángeles de Dios. ¿Sabe cuántos ángeles hay? No sabemos. Son millares y millares de ángeles, arcángeles, serafines, querubines, que se les dio la orden de adorar. ¿A quién? Al Hijo, a Jesús, a Jesucristo. Lo primero que debemos entender respecto a esto es que ningún ángel que sea del Señor, ¿ya? Ningún ángel que sea del Señor recibirá adoración alguna. ¿Por qué digo esto? Porque sabemos por las Escrituras que 1 de cada 3 ángeles se rebeló contra Dios. ¿Cierto? ¿Cierto? Lo primero que debemos entender es que ningún ángel que sea del Señor recibirá adoración alguna. Apocalipsis capítulo 22, versículos 8 y 9. Dice así: yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después de que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo: mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Léalo conmigo. Adora a Dios. Un ángel hablando con Juan. Y Juan, me imagino que quedó pero impactado con la presencia de este ser espiritual. Me imagino que brillaba, me imagino que era imponente, que tenía alas, no lo sé. Apelo a mi imaginación. Pero no estaba viendo a cualquier persona. Entonces, ¿cuál fue la reacción de Juan? Juan el apóstol, que caminó con Cristo, que vio su milagro, vio un ángel y se puso a adorar. Se puso a adorar. Porque así eran los judíos. A cualquier signo de luz destellante ellos caían al piso a adorar. ¿Usted sabía por qué los judíos oran con este movimiento? Para caerse al piso al tiro, hacia abajo. Juan se postró y adoró porque pensó, que era lo que tenía que hacer. Pero estaba adorando a un ángel. Y el ángel era del Señor. Y le dijo: no me adores a mí,
porque yo soy consiervo tuyo. Adora a Dios. Entonces lo primero que debemos entender es que un ángel que sea verdaderamente del Señor no va a recibir adoración alguna. No va a recibir la adoración. En segundo lugar, no debemos orar a los ángeles, ya que sería una oración ineficaz. Jesús oraba y se dirigía al Padre. Mateo 11, versículos 25 y 26. En aquel tiempo respondiendo Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. ¿A quién se dirigía Jesús? Al Padre, en oración. ¿Por qué tocó esto? Solamente para dejar en claro que nuestra oración debe ser dirigida a Dios, al Padre, por medio de Jesucristo. ¿Ya? Muchas denominaciones o dogmas que enseñan que se le ora a los ángeles, que los ángeles reciben adoración, que a los ángeles se les puede orar, que a los ángeles se les puede, digamos, tener en un lugar de ídolo o de adoración. Pero la misma Escritura nos va dejando en claro que no es así, no es así. Ningún ángel que sea del Señor va a tomar el lugar de Dios. Ningún ángel va a tomarse esas atribuciones. Pero nosotros debemos entender quiénes son los ángeles y cuál es su posición. ¿Son poderosos? Sí. ¿Están al servicio de Dios? Sí. Pero nuestra adoración es para Dios. Nuestra adoración es para Jesucristo. Si no podemos adorar a los ángeles, con mayor razón a los santos. Con mayor razón a todas estas, digamos, estatuas que se han levantado y que enseñan que deben, digamos, adorarle, hablarle, conversarle, rendirle culto. Sé que acá no se hace. Sé que acá no se hace, pero igual lo debo decir, ¿ya? Para que se pueda entender mucho, mucho mejor. En tercer lugar, Cristo es digno de recibir toda la adoración. De hecho, en las escrituras vemos ejemplos donde Jesús fue adorado. ¿Ya? Mateo 2, 11. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abrieron sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. ¿Qué hicieron estas personas que estaban buscando a Jesús? Le adoraron. Le adoraron. Veamos otro ejemplo. Mateo 14, 33. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Y hermano, en ninguna parte de estos relatos vemos que Jesús le dijo: no me adore a mí, adora a Dios, como lo dijo el ángel en Apocalipsis. Amén. Sino que recibió la adoración y comprueba quién era Él, digno de recibir toda la adoración, ¿o no? Otro ejemplo, Mateo 28, 8. Las mujeres que habían ido a la tumba le adoraron después de su resurrección. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos, y mientras iban a dar las nuevas a sus discípulos, el versículo 9 también, perdón. He aquí, Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Amén. Hay otros ejemplos, ¿ya? Como aquella vez que Tomás vio a Jesús, ¿cierto? Ya resucitado, y Jesús le dijo: ven, toca, mira, observa. Y él dijo: Dios mío, Señor mío y Dios mío, ¿cierto? Tenemos otro ejemplo también en Juan 9:38,
donde una persona que no era discípulo también le adoró. Y él le dijo, creo, Señor, y le adoró, que fue un ciego, que Jesús le preguntó, ¿tú crees en el Hijo de Dios? Y él dijo, si yo lo viera, creería. Jesús le dijo, yo soy, que habla contigo. Y después viene este texto. Y él dijo, creo, Señor. Y después le adoró. Bendito sea el Señor. ¿Qué nos pasa a nosotros? ¿Cuál es la exhortación para nosotros? Creo que ya la sabe, ¿cierto? Somos exhortados a adorar y exaltar el nombre del Señor, a dar gracias a Dios en todo lo que suceda en nuestra vida, a dar gracias por nuestra vida, a dar gracias por nuestro trabajo, a dar gracias por nuestra familia, a dar gracias porque Dios nos mantenga con salud, a que nos siga dando oportunidades, a que siga teniendo misericordia. Le damos gracias a Dios y le adoramos. Los ángeles le adoran, hermano. Aquellos que estuvieron con Él le adoraron. Nosotros también. Adoramos a Dios. ¿De qué manera le adoramos? ¿Qué tipo de adoración busca Dios? ¿Qué tipo de adoradores está buscando Dios? Aquellos que se rindan ante Él con toda su vida, con todo su corazón, con toda su fuerza, con toda su mente, a Jesús. Adoración verdadera. Adoración que le agrada a Él. Tercero, Cristo es mayor que los ángeles porque Él es Dios. Así de simple. Cristo es mayor que los ángeles porque Jesús es Dios. Hebreos 1:8. Al pastor le gusta este texto porque lo ocupa mucho. Hebreos 1:8. Más del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. ¿Quién está hablando? ¿Quién está hablando? Está hablando el Padre. Está hablando Dios. Y está hablando sobre los ángeles y está hablando sobre el Hijo. Y en esta ocasión, en el versículo 8 dice, más del Hijo dice, ¿quién? El Padre. Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Aleluya. Hermano, Jesús es Dios. Y no hay nada que lo pueda negar. Nada. Si no lo creemos porque no lo queremos creer. Hay muchas personas que creen esto y se dicen ser cristianos, se dicen ser creyentes. Oran, ayunan, diezman, hacen todo, pero niegan la deidad de Cristo. Y eso es malo. Y como dato, hay una denominación que tampoco voy a decir su nombre, que niegan la deidad de Cristo, pero este texto lo tienen intacto en sus Biblias. Así es. Tu trono, oh Dios, por los siglos de los siglos. Y es interesante, hermano, si ya nos detenemos en el libro de Hebreos, que a lo largo de los primeros versículos, que imagínense, vamos en el versículo 8, no hemos visto nada. Pero es interesante ver que a Jesús se le dirige como el Hijo, se habla de Él como el Hijo, ¿cierto? Se habló como el profeta, ¿cierto? Pero ahora, de lleno, como Dios. Amén. Como Dios. No sé si le quedó alguna duda con respecto a esto. No sé si todavía no tiene esa convicción en su corazón sobre quién es Jesús. Leámoslo nuevamente. Más del Hijo dice, tu trono, oh Dios, con mayúscula, para que nada se pueda malinterpretar. Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Jesús es el Rey que está sentado a la diestra de la majestad de las alturas, hermano. Jesús vino a esta tierra, ¿cierto? Vino a hacer su obra.
vino como carpintero, anduvo en esta tierra, pasó hambre, pasó sed, ayunó, oró, ayudó, comió. Me imagino que igual se reía con sus discípulos. Pero ahora, Él está sentado a la diestra de Dios. Él está intercediendo por cada uno de nosotros. Ya no es aquel Jesús que estaba en la cruz, ensangrentado. Ahora está a la diestra con poder, con majestad, esperando aquel momento donde tenga que regresar, volver a esta tierra. Porque va a volver, hermano. Y no va a volver solo, dice la Escritura, con millares y millares y millares de ángeles. Juan, capítulo 20, 26 al 29. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. 27. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo, y mira mis manos, y acerca tu mano, y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Muchas veces, hermano, no nos basta con escuchar, no nos basta con recibir una enseñanza, no nos basta con recibir una exhortación. Muchas veces somos como Tomás, incrédulos. Caminó con Jesús, ¿cierto? Vio sus milagros, vio cómo vivía. Pero cuando lo atraparon y lo mataron, muchos de sus discípulos, casi todos, se fueron, que tuvieron miedo. Pero tuvo que pasar todo eso. Jesús se tuvo que aparecer en medio de él y decirle: ven, toca, mira, para poder creer recién. Y muchas veces, hermanos, somos iguales. Necesitamos ver, necesitamos algo para poder creer verdaderamente. ¿O no? Necesitamos que Dios esté aquí mismo y nos diga, igual que a Tomás: toca, palpa, mira. Pero después, si usted sigue leyendo, se va a encontrar con unas palabras de Jesús bien impactantes. Bienaventurado el que no vio, como Tomás, creyó. Bienaventurado el que no vio y creyó. Hermanos, no necesitamos que descienda un ángel del cielo y nos diga que Jesús es Dios. No necesitamos dormirnos y tener un sueño de ir al cielo o ir al infierno para saber o entender que hay un cielo y que hay un infierno. Mismo Jesús dijo: bienaventurado aquel que creyó y que no vio. Y ese eres tú, hermano. Ese soy yo, ese somos cada uno de nosotros, que hemos creído en el Señor, pero no le hemos visto. Eres bienaventurado por depositar tu fe en Él, por entregar todo tu corazón a Él, con todas las luchas que eso implique. Pero eres bienaventurado porque pusiste tu corazón, tu vida, tu fe en Cristo. En la antigüedad también lo habían hecho grandes hombres de fe: Abraham, Moisés, todos aquellos que vivieron en el Antiguo Testamento. Pero ¿cuál era la diferencia con nosotros? En que ellos veían a Jesús como una promesa y descansaban en eso. Nosotros lo vemos como alguien que ya vino, que ya cumplió, que ahora está con nosotros, por supuesto. Pero es lo mismo: fe, entrega. ¿En quién? ¿En los ángeles? No. ¿En María? No. ¿En los santos? No. En Jesús. Y solamente en Jesús, hermano.
Así que no venga nadie a decir que hay que ir arrodillado hasta, no me acuerdo cómo se llama, lo Vázquez, porque hay que agradar a Dios. No, que nadie venga con ningún santo, con ningún ángel, a robarle la gloria a Dios. Ni la Virgen de lo Vázquez, ni la de Guadalupe, ni del Cochayuyo que hablaba nuestro hermano Germán la otra vez. Nadie, ningún ángel del cielo tomó la adoración que le pertenecía a Jesús. Cuarto, Jesús es mayor que los ángeles por su posición de gobierno. ¿Ya? ¿Dónde está Jesús ahora? ¿Dónde está Jesús ahora? A la diestra del Señor, en el trono. Ahí está Jesús. ¿Dónde están los ángeles? Adorando, cantando, alrededor. Pero Jesús está en su trono en estos momentos. Cuando hablamos de cetro de justicia, cuando hablamos de cetro, tenemos que visualizar a aquellos reyes antiguos que tenían su cetro, ¿ya? Este instrumento que tenían en sus manos para blandirlo, para querer decir algo, ¿cierto? Esta misma imagen se toma para hablar de Cristo, de su reinado, de su trono, ¿ya? No sé si usted ha visto esta película animada, se llama Home, unos monitos morados que cambiaban de colores dependiendo de cómo se sentían, ¿ya? Uno de los reyes que aparecía ahí tenía un cetro y le llamaba el silenciador, porque cada vez que uno de sus súbditos hablaba fuera de lugar, con ese mismo cetro les daba y los callaba a todos. Era su silenciador. Pero Jesús no reina de esa manera, por supuesto. No nos va a venir a golpear con su cetro de justicia y equidad, ¿ya? Pero su reinado, su trono, uno, es en base a la justicia de Dios, y dos, en su santidad, que lo vamos a ver más adelante. Esa es la manera en que Cristo reina. Esa es la manera en que Cristo nos gobierna. No es como estos políticos de turno que nos exprimen hasta ya no poder más. No, Jesús es justo. Jesús muestra su justicia. Jesús muestra misericordia al que la necesita. Jesús muestra salvación a aquel que la necesita y clama a Dios. Número 5. Voy a leer estos dos puntos juntos porque están en el mismo versículo, ¿ya? Jesús es mayor que los ángeles por su justicia, ¿ya? Por su trono y por su justicia. Vamos a Hebreos capítulo 1, versículo 9. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. ¿Cómo se caracteriza el reinado de Cristo? Justicia y santidad. Justicia y santidad. ¿Cuáles son los atributos de Dios que más uno los ve en la Biblia, que más se repiten? La santidad de Dios y la justicia de Dios. Hermano, tenemos un Dios santo en el trono, un Dios justo en el trono. No tenemos a cualquier persona gobernándonos. Tenemos a Jesús, lleno de gracia, lleno de bondad, justicia, misericordia, salvación, santidad. Y esto es importante entenderlo, hermano, porque Jesús ama la justicia, pero al mismo tiempo aborrece la maldad. ¿Cómo es eso posible? Si Dios es amor, Dios al mismo tiempo muestra justicia y muestra su santidad. Dios con una mano estaba salvando al pueblo de Israel y con otra mano, al mismo tiempo, estaba matando a todos los primogénitos de Egipto. Pero Dios es amor. ¿Por qué?
Porque Dios es santo, justo y aborrece la maldad del ser humano. Y aquí es cuando entra nuestra responsabilidad. Porque sí somos salvos por gracia, somos salvos por fe. Pero esa gracia, esa misericordia que Dios ha derramado sobre nosotros, no anula nuestra responsabilidad delante de Dios. ¿Cuál es nuestra parte? ¿Cuál es nuestra parte? Vivir la justicia y aborrecer el mal. Amén. ¿Estamos viviendo de esa manera? ¿O digo que Dios es amor y vivo como quiero? Total, Él me va a perdonar. Si Dios es de misericordia, ¿cómo no me va a perdonar? ¿Cómo no me va a salvar? Si me arrepiento, ¿me va a perdonar? Hermano, eso no le va a servir. La gracia de Dios no es libertinaje. La gracia de Dios no es un pase libre para vivir como yo quiera. Total, mañana me puedo arrepentir y Él me puede perdonar. Hebreos más adelante habla de aquellos que pisotean la sangre de Cristo. Y horrenda cosa es caer en manos del Dios airado. Jesús ama la justicia, ama la misericordia. Y esa parte nos encanta, nos gusta, porque es algo bueno. Pero cuando nos dice que Él mismo aborrece la maldad, ahí empiezo a dudar si seguir o no a Jesús. Debemos aborrecer, hermano, la maldad de la misma manera en que Cristo aborreció. Jesús redime y salva, pero al mismo tiempo condena y castiga eternamente. Sigue siendo Dios. Sigue siendo justo. Sigue siendo el Todopoderoso de Israel. Sigue siendo todas aquellas cosas que nosotros cantamos y que decimos. Pero vuelvo a decir, tenemos una responsabilidad, cada uno de nosotros, de vivir como Él quiere que vivamos. No vivir de manera libre, no de hacer lo que yo quiera, no de pecar deliberadamente, sino que abandonar toda práctica de pecado, todo pecado, todo aquello que me aleje de Dios, todo aquello que no le guste a Dios, todo lo que sea pecado, todo lo que sea maldad, todo lo que sea tiniebla, sacarlo de nuestra vida. El pecado, hermano, enferma. El pecado mata. El pecado nos destruye. El pecado tiene graves consecuencias en nuestras vidas. Y estoy hablando de consecuencias eternas. Estoy hablando de salvación y de condenación. Por eso, hermano, debemos vivir como Él quiere que vivamos. ¿Crees que Jesús es Dios? Amén. Amén. Pero ¿vives como Él quiere que vivas? ¿Cómo está tu vida delante de Dios? ¿Cómo está tu corazón delante de Dios? ¿Cómo está tu familia delante de Dios? ¿Cómo está tu trabajo? ¿Cómo está tu vida, tu mente, tu corazón? Nosotros acá vemos todo bonito, pero ¿qué pasa en donde solamente Dios sabe lo que pasa en ese corazón? Pero digo abiertamente que Dios es bueno, que Dios es bueno, hermano, que Dios es santo, que es justo, pero nos llama a aborrecer el mal, a abandonar toda práctica. Y eso es lo que debemos hacer el día de hoy. Y es tan simple como abandonar, si es que hay alguna práctica de pecado. Analiza tu vida, analiza tu corazón, analiza tu mente. Como bien dijo el pastor, el corazón es engañoso. Si nos vamos a analizar, que sea a la luz de esto, a la luz de la palabra. ¿Qué pasa si nos paramos de frente a la Escritura? ¿Qué va a ser revelado?
¿Qué va a salir? ¿Qué va a sacar el Señor de mi corazón? Que de eso se trata, hermano. De eso se trata. ¿Cuánto damos para Dios? ¿Cuánto nos entregamos para Dios? ¿Cuánto morimos a nosotros mismos para poder agradar a Dios? De eso se trata. Amén. Primera de Juan 2:6, para finalizar, para ir terminando. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. ¿Cómo anduvo Jesús? ¿Cómo anduvo Jesús? Mostrando misericordia, ayudando al que lo necesitaba, sanando enfermos, ¿cierto? Visitando, haciendo todo lo que Él podía hacer, lo hacía. Enseñaba, exhortaba, consolaba, resucitaba. Y todas aquellas obras que vemos en los evangelios. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. ¿Permanece en Cristo? ¿Permaneces en Cristo? Entonces debemos andar como Cristo anduvo. Amén. Esa es la exhortación, ese es el llamado a cada uno de nosotros, no solamente a algunos, sino que a cada uno de nosotros, a andar como Cristo anduvo. ¿Cuál es nuestra garantía de que no estamos imitando a un ángel? No estamos imitando a un hombre, estamos imitando a Jesús, estamos imitando a Dios. En eso hay seguridad, en eso hay garantía. Pablo dijo, imítenme a mí, porque yo imito a Cristo. Nosotros intentamos cada día imitar a Jesús, ¿ya? Pero lo importante, hermano, es que quede claro la superioridad de Cristo sobre los ángeles, primeramente. Luego vamos a ver la superioridad de Jesús sobre Moisés, sobre el sumo sacerdote y sobre muchas otras cosas más. Pero hoy debemos entender que Cristo es mayor que los ángeles y de toda cosa creada que esté en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Cristo es mayor, Cristo es superior, Cristo es más grande, Cristo es más sublime, Cristo es mucho mejor que todo lo otro que podamos encontrar. Si tienes a Cristo, aférrate. Si está Cristo, aférrate. Si Cristo da la oportunidad y te dice, sígueme, aférrate. Como un niño se aferra a las manos de su padre, con miedo a perderse, aferrarse, así, sin miedo de Él. Porque sé, hermano, sé que en Él, en Cristo, en Jesús, están todas aquellas promesas que Él prometió. Pero es en Cristo y no fuera de Él. Así que aférrate, hermano. Aférrate a Cristo. No estés triste tampoco. No es algo para estar triste. Es algo para estar gozoso. Porque no estás solo. No estás sola. Ninguno de nosotros está solo. Cristo está con nosotros. Pero hoy nos dice, aférrate. Aférrate. Toma mi mano y aférrate. Y camina. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre.